Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio especialísimo de Cuentero en la Sala. Estoy muy contento de poder tener esta conversación. Voy a presentar a Carolina Rueda, narradora oral colombiana, comandante sin dudas de la nave intergaláctica del cuento. Tengo muchas ganas de charlar con ella, de hacerle preguntas, pero primero la voy a presentar para que la puedan ver. Hola Carolina, ¿cómo estás? Pues muy bien, Juan, muy contenta de estar acá en la sala con vos. Gracias por estar, gracias por participar y no sé si viste las otras entrevistas, pero hay una pregunta con la que siempre comenzamos, que no tiene tanto que ver con el cuentero, con la cuentera, sino con sus orejas, su condición de escuchante. Y te quiero hacer esta pregunta a vos. ¿Podés recordar algún momento? Seguro tuviste varios, podés traer uno de la infancia, podés traer uno reciente, algo que te haya ocurrido viajando, algún momento de escucha intensa que quieras compartir, algún momento donde escuchando cuentos sentiste que tu cabeza se iba hacia otro lugar, que estabas completamente entregada a esa historia. ¿Hay en tu biografía de escuchante algún hito que quieras compartir con nosotros? Varios, Juan, varios hitos. Desde chiquita recuerdo, o sea, mis papás, mi mamá hablando, pero por ejemplo hay un hito de una pariente que cuidaba a una vieja, a una mayor pues de la familia, y que me contó las mil y una noches, un cuento de las mil y una noches. Y lo paró en un punto y nos dijo, como yo no vivía en Bogotá, sino en Cali, pues yo soy caleña, que es una ciudad al sur del país, yo estaba en unas vacaciones en Bogotá y ella paró el cuento y dijo, bueno, y aquí ya no les cuento más, solo si me escriben una carta les termino la historia. Y yo no sabía ni escribir, me han traído de vacaciones a Bogotá y aprendí a escribir para escribir esa carta y que ella me contara en qué terminaba la historia de las mil y una noches. Pero por escrito no me gustó tanto como había sido oral. Quiero decir, lo que ella había logrado con sus palabras no tenía para mí comparación. Esa es una, por ejemplo. Otra vez recuerdo a Heraclio Cepeda, que nos contó un viaje por el Asia y se echó 2 horas y media. Y cuando volvimos, vos decías, pero ¿a qué horas pasaron 2 horas y media? Esto no puede haber sido, pero lo mismo me ha pasado con Juan, lo mismo me ha pasado, bueno, tengo hitos pues así de gente que me saca del tiempo. Lo que yo siento es que es algo como de un tiempo que corre y entro en un tiempo como eterno, Me gusta como que desaparece la muerte, digamos. esa anécdota miliunochesca, porque hay tanto ahí. Primero la afición por querer escuchar esa historia, el primer descubrimiento del sonido de las palabras y la decepción de la literatura en comparación al sonido. Me imagino para una niña ahí pequeña, esas palabras Claro. que no decían nada en la carta. Bien, hay muchas entrevistas tuyas en YouTube, donde algunas escritas, algunas están filmadas, donde contás un poco cómo empezaste, tu formación. Ese material ya está ahí disponible. Yo quiero ir directamente a preguntarte por algo que escuché en varias de esas entrevistas, que tiene que ver con que vos empezaste a contar a finales de los 80, creo que en el 88, y ya para el año 91 comenzaste a viajar y utilizaste la siguiente frase, y no paré. Y esa frase me quedó resonando, porque cuando conversamos con Moreno, te trajo a vos, te citó y le dijo que vos le contaste una vez que estaban en un festival, bueno, a partir de ahora no pararás. ¿Cómo convive eso de la cuentera que va viajando, que va conociendo distintos públicos, con el momento de la creación de espectáculos? ¿Vos podés hacer espectáculos sobre la marcha o necesitas para armar un repertorio, para armar la idea, un momento de detención, de estar en tu casa? ¿Cómo es esa cocina de tus espectáculos? Sí, en gira no, en gira puede que esté algo alimentándose, pero no estoy en capacidad de andar en creación. En la gira estoy, yo digo, en la gira estoy hacia afuera, es decir, estoy mostrando lo que he cocinado cuando estoy quieta, entonces los espectáculos ya se cocinan en la quietud. O, digamos, algo como cálculos, más o menos cuando llego de tal viaje, más o menos puedo entrar con esto mientras me voy asentando, porque implica como
aterrizar sobre el suelo para poder recoger y articular lo que vas a hacer. Y también implica, en mi caso concreto mío, yo cargo cuentos de muchos años, que hay un momento, ahora sí lo puedo contar, ¿sí? Que yo los he identificado siendo muy jovencita, pero sé que en ese momento todavía no los puedo contar, no tengo los recursos, no tengo las armas, y hay un momento donde digo, ya, o sea, el último que decidí así echarme al agua eran como 3 cuentos, y dije, no vale ya, o sea, ya, tengo que empezar a meterme ahí, porque si no nunca voy a estar lista, ¿no? Pero eran cuentos que hace 10 años no me hubiera atrevido a contar, porque no sentía que tenía cómo. Y ese proceso, Así es. ese proceso, ¿cómo llegás a sentir que ya estás madura o que, o que el cuento maduró en vos como para poder contarlo? ¿Tiene que ver con una maduración técnica, con haber contado y contado y contado otros cuentos, o simplemente con haber vivido, tener otra edad, que te hayan pasado otras cosas? ¿Desde dónde lo sentís eso? Como que de todos lados, Juan, pero sí hay una parte de lo ya vivido, de la posibilidad de ser soporte de esa historia, de ser, de poderla situar dentro de vos y que eso sea verosímil, independiente de si es una historia o no realista. Digamos, los distintos puentes o los distintos caminos que yo haya tomado para incorporarla, pero que quepa en mí, digamos. Por otro lado, hay una cosa que yo estoy empezando a buscarle el título, pero es como un nivel de flotación, ¿no? Vos tenés como tu océano interior, ¿no? Y vos vas leyendo, comiendo, oyendo, hablando, ¿no? Y hay un momento en que aquellas cosas salen a flote, hacen como, Plop. ¿no? Ves la boya, ¿no? Y empiezas a decir, ve, me estoy acordando de ese cuento, ve, vuelvo y me acuerdo de ese cuento, vuelve y llega, vuelve y aparece. Y en este caso, por ejemplo, concreto, que lo tengo tan fresco porque acabo de montar el trabajo, eh, eran varios cuentos guardados por años y de repente dije, bueno, ¿cuántos son? Son 10. Estos 10 cuentos que quiero contar y nunca he contado. Y de repente de esos 10 escogí unos que fueron los 3 principales y lo demás ya fue tejido, digamos, ¿no? Los 4 principales. Pero entonces decís, bueno, estos van juntos. No pensabas que fueran a ir juntos, porque han sido como ir comprando como ir comprando joyas, pienso yo, encontrando joyas por el mundo, encontrás una joyita, compras la cajita, donde la vas a poner, la pones, la guardas, y un día resulta que todas esas joyitas van juntas, pero ellos van juntos, ellos te dicen, hay algo que me parece que hay como relaciones íntimas entre los cuentos que se desarrollan a escondidas de uno, ¿sí? De uno que es el cuentero, digamos. Entonces ellos están en el mar y cuando salen a flote ellos saben por qué están juntos. Uno no entiende, pero no puede separarlos, están ahí juntos. Es decir, bueno, a ver por qué carajos están juntos, ¿no? Y empiezas el tejido. Es muy linda esa metáfora de la flotación o de las cosas que salen. A veces para que salga algo pesado hay que irse a una parte profunda de ese mar. Por eso también está bueno capaz leer cosas que uno no va a contar, pero viste que te van metiendo en ese lugar. ¿Cuál es tu relación con los textos? ¿Qué tipo de lectora sos buscando repertorio? ¿Tenés algo sistemático? Bueno, me voy a sentar, voy a buscar por acá. ¿O de las lecturas que te van llegando? ¿Dejás que tu inconsciente, que tu interioridad las vaya procesando? ¿Cómo vas a buscar a los libros? También un poco como de las dos maneras, a veces en una búsqueda voluntaria como necesito más repertorio de estas características que no tengo, pero sé que lo tuve o lo vi en estos libros que ya leí. Mucho depende como de una memoria emocional de la búsqueda y en búsquedas nuevas que de repente terminan teniendo eco con cosas antiguas, ¿no? Como que un gancho de ahorita, un anzuelo de ahorita te trae algo anterior y eso anterior le da solvencia a esto nuevo que estás encontrando en la lectura. Entonces, me doy cuenta que también construyo caminos de investigación en la lectura que me enriquezcan las imágenes independientemente de que no sean relatos. Claro.
eso. ¿Y ahí qué lees? ¿Novelas, poesía, filosofía? Novela, leo un poco de ciencia, me interesa mucho como el tema, ahora estoy en un curso de astronomía virtual, por ejemplo, eh, y voy haciendo como, especialmente estas cosas como de astronomía me interesan mucho, como de una especie de divulgación científica. Lo mismo los documentales de divulgación científica, de animalitos, ¿no? Hay algo que se me ordena en la vida cuando me hablan, digamos, de distancias astronómicas, todo ya se me pone en su lugar, un poco. Che, y bueno, una parte muy importante de tu repertorio tiene que ver con la ciencia ficción, con la literatura de género. ¿Eso es algo que vos traías de adolescente como lectora, de tu vida previo a dedicarte al cuento, de vivir del cuento? Eh, ¿Cuál es tu relación con esa literatura? ¿Es bien de cuentera o es algo que ya traías, que te interesaba como lectora? Yo creo que es que yo escojo temas que quiero estudiar. Entonces, cuando siempre había querido estudiar la ciencia ficción, pero curiosamente en mi casa, yo soy la hija menor, pero a mis hermanos no les interesaba la ciencia ficción. Yo era la única y claro, más raro todavía siendo la mujer, la chiquita de la casa, yo quería ir a ver la Guerra de las Galaxias, yo quería ir a ver todo lo que era el mundo de la ciencia ficción y a mis hermanos les pareció una caja hartísima. Y pues, ¿qué te voy a decir a mis papás, no? Entonces, lo que vi siempre fue como robado, lo que lograba capturar en televisión y tal. Entonces, cuando empiezo a contar, cuando empieza la vida sobre la literatura, y sobre contar, digo, qué bueno, me voy a poner a estudiar ciencia ficción, que es lo que siempre he querido, lo voy a estudiar en literatura y lo que voy a hacer es que lo voy a contar oralmente, ¿no? Entonces, de esa manera, casi todo, ¿me entendés? Casi todo es como una búsqueda de aprender de un tema para poderlo contar y de esa manera alimentar algo que me gusta. ¿Mm? Entonces, así son como las temáticas. ¿Vos te considerás como una mediadora de los textos literarios o como una productora de sentido, como puede ser tal vez un director de cine que va a hacer una película sobre una novela de Ray Bradbury o de cualquier autor, que lo que le tienen que importar son las convenciones, que está produciendo algo que es distinto en otro lenguaje? Qué tan suelta considerás la poética de los narradores? Yo creo que nosotros somos dos cosas, unos creadores y a la vez unos intérpretes. Entonces, el cómo veo la historia. ¿Mm? Eh, si una vez un amigo teatrero me dijo, ayúdeme a contar un espectáculo de cuentos, y le digo yo, listo. Entonces me dice, bueno, entonces dígame qué cuentos cuento, y le dije, lo siento, los tienes que escoger tú. Entonces me decía, ya te vas a poner complicada, y le decía yo, no, no, es que yo no sé lo que tú quieres contar. Sobre lo que tú quieras, yo puedo intervenir, ayudártelo a hacer más visible, ayudártelo a seguir o incluso a aclarar en tu búsqueda. Pero yo no puedo ponerte el motor que te obliga a contar aquello. Entonces, en tanto eso, eres un creador. Y entonces ahí le dije, ¿vos qué crees? Que la gente viene a verme a una función por los cuentos. En tanto eso somos unos intérpretes y en tanto eso somos unos creadores. ¿Mm? Entonces, yo sí intento que cada autor me enseñe a contar como él cuenta. Digamos, no ser la misma narradora en todas las historias ni en todos los géneros, sino que cada autor me enseñe una manera que se puede contar. Hay autores que te quedan facilísimos, como la ropa, ¿no? Que llegas y dices, esto parece hecho para mí. Y otras cosas que vos te empeñas en contar, aunque te toque meterle un inserto, arreglarle el botón, acomodarle que los hombros, sí, pero eso no le quita para nada la posibilidad, porque si los arreglos no se notan y parece que te lo hubieran hecho a vos, has triunfado, ¿me entendés? Pero te has dado a puños con aquello para que te quede bueno, para que salga, para que ese ritmo que te enseña lo puedas aprender, ¿no? O sea, aprendí mucho con un cuento de Chesterton hace muy poquito porque faltando 10 días para el estreno yo no lograba la misma puerta ni una vez.
Un día el cuento me duraba 15 minutos, otro 25, otro 14, otro 8 minutos, otro 19. Y vos decías, ¿pero qué es esta locura? Y ahí decís, claro, hay un momento donde uno encuentra por fin la puerta del relato, de esa construcción, digamos, ese ilusionismo que vas a cometer, ¿no? Pero además a mí me gusta que ese ilusionismo se parezca al del autor. Es decir, no lo hago con sus herramientas, pero sí lo hago con sus resultados. Yo quiero conmover como me conmueve Bradbury. Yo quiero conmover como me conmueve Andrueto. Yo quiero conmover como conmueve García Márquez. Quiero decir, yo quiero que ese hálito de sus alientos se haga vivo en mi relato. Pero para eso necesito que ellos como que me posean de alguna manera. Aunque en esa posesión yo estoy entregando mis recursos. Los estoy adaptando a que yo pueda, digamos, desde donde yo puedo interpretar su voz. Entonces, en ese sentido, creo que somos creadores y somos intérpretes. Y claro, que eso medie para ser herramienta de muchas cosas, bien, ¿sí? Pero el deseo es feroz, ¿no? Por eso que vas a contar, es un hambre, unas ganas, ¿no? Has sido presa y ahora vas a ser el cazador con esas herramientas y vas a hacer con el público, ¡nam! Entramos, ¿no? Entonces cuando te vas con Bradbury, no te vas conmigo, te vas con Bradbury. Sí, eso te invocará de pronto a buscar un Bradbury, te llevará, ¿no? Pero la idea es que quedes contaminado de su aliento y digas, oye, qué rico, ¿no? Pero no es mi objetivo, pero debería ocurrir, ¿no? Como cuando te hablan de una película o de un libro que decís, ve, la voy a ir a ver, ah, gracias, sí, la voy a buscar, ah, una serie, sí, la voy a conseguir. Y hablas de apetito, de deseo voraz, de inspiración. ¿Crees que hay una técnica para poder lograr eso? ¿O es simplemente estar poseído, endiosado? Platón decía que ya en el artista no habite más ningún rastro de inteligencia, digamos, o hay una técnica para eso, para buscar. Claro que hay técnica, claro. Esto es un proceso donde, pero no hay una técnica. Vos vas encontrando en tu camino de persecución las herramientas para perseguir, quiero decir, ¿no? Yo creo que hay una intuición. Alguna vez Cristina Verbena, en uno de los boletines de AEDA, decía que habláramos como de la intuición, de la poética, ¿no? Entonces yo le decía que yo tengo una imagen que para mí es la poética, ¿me entendés? Pero es una imagen muy loca, ¿sí? Yo siento que yo voy persiguiendo un cocodrilo en una casa llena de habitaciones. Y yo no alcanzo a ver el cocodrilo, le veo la cola, ¿me entendés? Entonces yo voy por las habitaciones y los pasillos persiguiendo el cocodrilo, ¿sí? Con esa doble sensación de que es un cocodrilo, que de pronto si él te persigue a vos, te tienes que tener rapidez porque te devora, pero a la vez esta cosa de algo como monstruoso y maravilloso, ¿me entendés? Y antiguo, ¿m? Y vivo y fuerte a la vez, ¿me entendés? Entonces vos vas, pero ese camino de recorrido lo vas aprendiendo a hacer, ¿sí? Cada vez que pasa el cocodrilo uno tiene que perseguirlo, y en esa persecución aprende caminos, a veces te toca en llano, a veces te toca en declive, a veces te toca en río, ¿sí? Y esa búsqueda te va dando enseñanzas y problemas. Entonces, cada recorrido se hace con ferocidad, pero se piensa con cabeza, después de terminado, ¿me entendés? Tenés que Exacto. hacer el recorrido y después decir, ¿qué fue esto? Ah, esto fue logro, ah, no, esto fue no, mira, por eso se me escapó, porque claro, no. Y nunca he agarrado el cocodrilo, ¿no? Pero hay cosas que vos ya creas y decís, el cocodrilo está ahí. Ya eso quiere decir que has triunfado, ¿me entendés? Quedó dentro, en ese organismo vivo que has creado. El cocodrilo quedó como en un laberinto sin poder salir. Ya lograste que una obra lo engañara, lo mantuviera, ¿sí? Y ahora viene otro cocodrilo que volvés y atrapás y dejas ahí encerrado en su laberinto. Pero cada laberinto es como una pregunta sobre el vivir, sobre el querer, sobre el morir, que es de lo que tratan los espectáculos, ¿no? Finalmente, y cada cual tiene su cocodrilo. Sabés que los que asistimos, los que te vemos contar, todo el tiempo tenemos esa sensación de
llamémoslo amenaza, pero no de algo malo, pero que en ese cuento hay algo y que algo puede pasar, que algo puede asaltar. De hecho, a mí me gusta mucho algo que haces, que te lo vi en algunos cuentos, de tanta intensidad en la vivencia personal del cuento, que hay veces que vos no decís la palabra, haces una elipsis, y es como si balanceás el peso en las rodillas, acomodás el cuerpo, sonreís y respirás de una manera particular, como si te estuvieras diciendo a vos la palabra que no nos estás diciendo a nosotros, como si alguien te invitara a comer algo muy rico, ponele, no sé, ¿comiste mollejas alguna vez cuando estuviste acá en Buenos Aires? Sí. Un bocadillo así, te sirve el plato, le pone el limón, están crocantes, están perfectas, pero no te sirven el plato. Se los come y te dice, vos me vas a mirar comer y esa va a ser tu experiencia. Y es quizás tanto más delicioso como probar la molleja. Y puede ser eso, ¿no? Vos lo estás viendo el cocodrilo y nosotros estamos viendo lo que pasa. A veces en finales de cuentos haces esas elipsis, esa cara cargada de intención, digamos, eso me encanta de tus espectáculos. Te iba a preguntar justo por esto, por cómo te manejás con la imagen propia, de la imagen que vos tenés de tus cuentos y cómo eso llega al público, en particular con el tema de los personajes. Eh, por ejemplo, vos debes tener una imagen de Fiorello Bodoni, me imagino, después de contar esa historia. ¿Es así? ¿Trabajás con una imagen? Porque cuando se lo pregunté a Nicolás Buenaventura, me contestó, son solo palabras. Pero te pregunto a vos, ¿tenés una imagen? Si lo vieras en la calle, alguien parecido, en un subte en Madrid o en Bogotá, ¿lo podrías ver? Sí, sí, yo trabajo con imágenes. Todo es con imágenes. Yo hablo de 2 planos, 3 planos y 4 planos, digamos. 4 planos es cuando hacen en el cine eso que el burro estornuda y te caen los mocos, ese como 4D, Xbox, una cosa así, yo no sé cómo se llama. Eh, pero mucho la sensación de ser un testigo que observa a los personajes, observa las distancias. A veces estoy sentada viendo cómo pasa la historia a mi alrededor, a veces estoy parada y la veo pasar, pero cada vez veo con perspectiva, digamos, con profundidad, con tamaño, muy cinematográfico, digamos. Y vuelvo a la palabra de ilusionismo. Digamos, yo voy viendo lo que voy contando, lo voy viendo aparecer en el escenario, ¿no? Y en un cuento que contás hace 10, 15 o 20 años, y seguís contando el mismo cuento, y aparece un mismo personaje, una misma imagen, ¿esa imagen tuya personal va modificándose con el tiempo? Con las Aparecen cosas nuevas, veo cosas nuevas. Es como ir a recorrer una casa. Voy a contarte una cosa que me resultó tan reveladora. Hace como 3 años, 3 años, creo, en el año 2017 o 18, estaba celebrando los 30 años de cuentería. Entonces se me dio por hacer la locurita de contar 6 espectáculos distintos, ¿no? Entonces eran 6, 7, 8, porque había 2 infantiles. Entonces la idea era, usted puede venir todas las noches que nunca va a oír un cuento repetido y cada uno es un espectáculo distinto. Y bueno, tenía más espectáculos, pero me exigían más trabajo, es decir, hacerle todo un repaso a técnica, a luces, a tal. Entonces escogí los 8 que eran teóricamente más normales de cuentería, ¿sí? Una persona sola en escena con luz y ya, ¿no? Una silla o no una silla, pero poco más. Entonces, empiezo el primer fin de semana completamente desprevenida y le digo al iluminador, como faltando 8 días, digo, vos no sabes, vos me vas a odiar porque es que hay que montar luces todos los días distintas. No estamos hablando de que vos montar luces hoy y va a haber 8 sesiones y ya, sino que cada día vamos a tener que modificar las luces. Entonces a mí se me ocurre hacer esto y esto como para que haya unos básicos que se van a mantener y sobre eso corregimos cada día lo que tenemos que corregir. Entonces me dijo, no, sí, vamos bien, tal. Entonces empieza la primera noche, ¿no? Y pasa la primera noche y yo me vengo para acá con todo el trucutru que te da después de una función que hace mucho no cuentas, ¿no? Todo lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó, me faltó, me olvidé, tal cosa, ¿no?
y estoy aquí diciendo, claro, y no se me puede olvidar qué tal, porque entonces este atajo se... Y estoy así cuando digo, pero mañana no cuento esto, mañana cuento otra cosa, me tengo que conectar ahora con otro. Entonces yo decía que era como todas las noches recordar un amante distinto, que vos recordás lo general, pero el lunar que tiene en la espalda, en el hombro, vos no lo recordás hasta que no lo tocas. Que ahí decís, ay, ¿verdad que yo este lunar lo conocía? Entonces, haces como ese repaso de los cuerpos que es muy natural, pero que en ese repaso aparecen 40 otras cosas que no pasaron en ese momento porque no las recordabas, hasta ahora las recuerdas. Entonces, esa primera hechura de amor es una hechura de voy recordando, pero además recuerdo otras. Y siempre viene una segunda donde ya uno viene bien repasadito. Pero aquí no había segunda, todo era hoy el lunar, y mañana otro y otro. Yo terminé ese fin de semana como con una sensación muy ambigua y muy maravillosa que era, habías recuperado vida, habías vivido vidas, de cada noche era una vida distinta, ¿no? Un amante amado distinto. Ahí tuve conflictos serios, por ejemplo, el hombre ilustrado, yo decía, es que si lo modifico, cuando es un espectáculo que parte de una muchacha de 25 años, y después yo decía, no, si yo me hubiera ganado un concurso de poesía a los 25 y voy a publicar una antología de mi obra completa a los 50, yo no agarro los poemas de 25 y los cambio, porque ya como 50 me parece que esto estaba mal hecho, sino que intento, digamos, hacer unas ciertas correcciones donde yo me pueda posicionar y conservar el valor ingenuo y novedoso que tenía ese trabajo en su momento. Pero fue difícil decidirlo. Alguien me decía, pero es que nosotros no somos una publicación, nosotros nos movemos. Entonces yo le decía, claro, me muevo yo, pero no puedo ir respetar al personaje al que le ocurre la historia que soy yo a los 25. No puedo transformar la historia, ahora esto me pasa a mí a los 50, no es que esto pasaba cuando yo tenía 25. Y desde entonces lo sigo buscando, pero es la misma pregunta 25 años después. Si lo ven, pregúntenle lo mismo que estoy preguntando desde que tenía 25, pero yo ya tengo 50, es mucho lo que he caminado sin encontrarlo al hombre ilustrado, ¿no? Espero haber contestado. Sí, Carolina, hermoso. Y este trabajo que decías de pensamiento después del momento de furor y de búsqueda, o esto que recordabas de irte después de esa primera función, bueno, pensando aquí esto, aquí lo otro, esto pasó, esto no pasó, antes de estrenar un repertorio. ¿Ese trabajo lo haces en soledad? ¿Trabajás con la escucha de otra persona o de otras personas? ¿Tenés lugares donde vas probando el cuento o salís al toro y confías en en tu propio sentido crítico? En general ensayo, he empezado ahora más a ensayar, lo que no trabajo es con texto escrito, es decir, trabajo todo oral hasta que el cuento se madura, y más o menos hago una serie de ensayos, intento que sea en un lugar donde yo me ponga en situación laboral, no en la casa donde me da por irme a tomar un juguito mientras estoy haciendo el ensayo, ¿no? Sino en un lugar que me ponga límite, ¿no? Y horarios y cosas. Y ya cuando estoy muy cercana al estreno, empiezo a buscar amigos para contarles, a los invito a los ensayos, les escucho lo que comentan, calibro un poco lo que va pasando y lo que veo en ellos, ¿no? En este curso de astronomía me pareció una belleza, una cosa que me enseñaron ayer, que decía que era muy difícil ver la misma galaxia porque estás en el mismo plano, entonces es muy corto lo que alcanzas a ver, pero que a través de otras galaxias podemos ver la nuestra. ¿Mm? También tenemos que aprender a hacer lo que los otros nos cuentan que somos. ¿Mm? En esta triangulación, ¿no? Entonces, es ese trabajo que es el espejo que te da el público de las historias, el espejo que le das voz a la historia para el público, todo este juego de irnos aprendiendo a mirar en el otro o en los mismos cuentos que nos desnudan, ¿no? Que nos saben desnudar y nos dejan siempre en vilo, ¿no? Y por eso seguís contándolos, porque volvés a tener dudas, volvés a querer plantear esa incógnita, ¿no? Porque hay algo que sentís que escapa, ese cocodrilo que no está o que siempre está vivo y moviéndote, ¿no? Y mientras estás ¿Contesté o me fui por la paloma? No, estuvo re lindo.
Pasame justo mi hijo está fascinado ahora con las estrellas y decepcionado de mi escaso conocimiento. Así que tengo ganas también de hacer de hacer un curso. ¿Viste eso de los niños que no entienden? Pero ¿cómo no sabes? ¿Hace cuánto que estás Claro, en este mundo? ¿Por qué no sabes cómo se llama eso? Y sí sabes cómo se llama ese artefacto que está en el baño que es inodoro. Para esas cosas sí, pero para que para lo bonito no tenés. así que capaz lo hago. Eh, y mientras estás contando, capaz un repertorio que ya está dado, que ya lo contaste mucho, eh, esa vocecita, que también es uno desdoblado, que va comentando el cuento, que dice, esto está funcionando, esto está desajustado, ¿te aparece mientras estás contando? ¿Trabajás con esa voz? ¿Intentás acallarla? ¿Cómo te llevas con esa Carolina? Esa vocecita tiene varias personalidades. Es muy mala persona, muy mala, muy mala, muy mala. La uso mucho, digamos, permito que me critique con todas mis durezas, ¿no? Eh, pero evito que trabaje durante la función. O sea, ella sí está viendo la función, pero yo le pido que se haga atrás y no me joda mientras voy haciendo la actuación, exactamente. Y después al final recojo, o sea, claro, en la función vas como calibrando qué está pasando, qué no está pasando, pero intento que pensar más en ir adelante que en cortarme el cuello mientras estoy en la ejecución, ¿no? Y Como muy zorra también, ¿no? O sea, esta cosa que decís, tengo que salir, ¿no? Sin con esto sea engañar, sino conducir adelante lo que estoy pensando que quiero conducir aquí. Pero ya cuando salgo tras escena, ahí sí la suelto y que diga todo lo que tiene que decir. Y si vas a hacer una función en un teatro grande, una sala que está muy llena, y sentís que el público aplaude con cariño, con sinceridad, sentís que ese aplauso está muy bueno, pero vos sabés que no está bueno lo que hiciste ese día, o no está tan bueno. ¿Cómo te vas a tu casa? ¿Contenta? Es divino. Me voy con los dos, con el demonio y con el otro loco este, porque generalmente lo que has hecho es que te has vendido de alguna manera. Digamos, has entregado el repertorio que pensabas. Una vez me pasó tal como estás diciendo, lo que se llama triunfé totalmente, ¿no? Pues salí en hombros, pero yo sabía que me había traicionado cada minuto después de la mitad de la función para adelante. Y dije, no, esto no se puede volver a hacer, porque primero la tortura me duró como 2 días. Eh, y, y les recuerdo, me ha durado 25 años de aquella noche, ¿no? De qué cosa tan ambigua haber entregado lo que yo quería hacer por lo que ellos querían recibir. ¿Mm? Cuando lo que vos querés hacer también lo empaquetás de una manera que el otro, aunque no sabe que lo quiere, lo quiera. Aquí hay un almacén que se llama Dollar City y me encantó. Dollar City es un almacén gringo de eso que te vende cosas a nada, a $1, una cosa así, ¿no? Y me dice un muchacho cuentero, me dice, voy a ir a Dollar City a comprar algo que necesito, pero yo no sabía, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros hacemos. O sea, vos venía a mi tienda que yo te voy a vender una cosa que vos no sabías que necesitabas, ¿sí? Y esa cosa muchas veces no tiene que ver con lo que vos crees que necesitas como público, ¿no? Entonces, esa honestidad me parece importantísima. ¿Qué es lo que yo te quiero dar? Yo te quiero dar una cosa que vos no sabías que necesitabas. Un recorrido espiritual, un camino a unas preguntas de, ¿no? Que puedes pasar por momentos, digamos, no risueños, pero no por eso no expresivos y necesarios. Yo te invito a un viaje donde vas a tener que golpearte un poquito a veces con la puerta o cansarte o ahogarte un poco, pero al final vas a ver una cosa muy rica, vas a haber probado un menú agradable. Y las veces en que me traiciono, donde termino entregando lo que el otro más quiere, que es, ay, no, así que es como, llévame en la tela, hazme saltar. Eh, no quiero decir con esto que no quieras darle gusto al público, claro que le estás dando gusto. Y hay días en que estás para mover la tela y que el público salte y goce y ría y vos estás en las mismas. Pero cuando no estabas en eso y lo que diste fue eso, es una,
es una embarrada, ¿no? Entonces me voy para la casa con el así, da, 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 da. Pero entonces Arnau Vilardebó me la enseñó divina, porque hay otra que te pasa y es que has triunfado honestamente, te ha ido bien, divino, hasta vos mismo estás admirado de lo bien que has estado y te vas para la casa como 10 centímetros arriba y tenés función al día siguiente de lo mismo, ¿sí? Así, temporada de teatro, digamos. Y yo me quedaba en Barcelona, en la casa del Arnau, que es el Hotel Viladomat, dice él, que nos quedamos todos los que vamos pasando. Entonces llega él a recogerme para almorzar y me dice, ¿y cómo estás? Y le digo, ay, fatal, Arnau, porque estoy tan creída de la función de ayer, no me aguanto. Y yo tengo que actuar esta noche y estoy muy inflada, me va a salir fatal. Entonces me dice, ay, no seas boba, acuérdate de la Auriga. El que iba al lado de los Césares mientras hacían los desfiles, diciéndoles, no te olvides, no fuiste tú, no sin un accidente, no pasó solo por ti. Recuerda que eres humano, recuerda que no eres nadie. Entonces, también estar en el día como poniéndote en el suelo. Yo me pongo a arreglar cosas locativas, a lavar los platos, a barrer cuando detesto, a planchar, a hacer cosas que eviten que yo siga bebiendo las mieles del triunfo, porque eso va a ser un azotón, pues como coco y caída, ¿me entendés? Entonces, bueno, esas son como las dos puntas que te pasan, ¿no? Y yendo al público, bueno, conociste públicos de todo tipo, hasta creo que calculo que habrás contado en públicos que no hablaban tu lengua, no sé si tuviste, en una escala que va del uno al accidente cerebrovascular, ¿qué tan nerviosa o incómoda te pone que alguien en un teatro, en una función, no te esté mirando y esté, por ejemplo, con el móvil y la cara iluminada, sin hacer ruido, pero claramente, claramente en otra? ¿Cómo lo manejas eso? ¿Lo prevenís de antemano? ¿Te vacunás y no te importa? ¿Le haces la función a ese para que te mire? ¿Cómo te llevas con eso? Ay, como que no hay nada fijo. Intento evitar que estén los celulares prendidos, intento avisar. Me encantaría ser como Moreno con esa inyección que salía para decir que el que le prendía el celular. Pero sí, lo advierto, lo advierto, lo advierto y después cuando aparece la manzana podrida, pues la busco un par de veces. Pero a la tercera vez la ignoro, la saco del universo, porque pues me genera mucha inseguridad. Y entonces decís, hay 400 personas dispuestas a oírme y 3 personas dispuestas a no oírme. ¿Cómo me voy a fijar más en esas 3 que en las otras 397 que vinieron a oírme y que están gozando la función? Entonces, como que también ya prefiero no batallar guerras inútiles, ¿no? En donde realmente el único dañado va a ser la relación de uno con el resto del público. Sí, además después de haber sufrido mucho, eso, hay un niño que llora, por ejemplo, un niño que llora en la habitación de al lado, y vos como cuentero lo sentís, lo sentís, lo sentís, lo sentís, lo sentís, y el público lo oye y después lo olvida. ¿Sí? Sí, seguro. Aparte, todo lo transitan. Si vos estás nerviosa por eso, el cuento lo van a vivir de manera nerviosa, lo van a transitar de manera nerviosa los espectadores. También. Claro, yo te agradecí a vos mucho cuando el año pasado hiciste en tu conferencia el comentario de el Santo Ángel de la Interrupción. Te adoré porque fue para mí un acto pedagógico, así como que yo soy de las que me muero con la interrupción, yo preparo todo el ambiente porque es que este cuento es de algodón y si usted lo pisotea lo revienta y me daña el vuelo y me ta, ta, ta. Y claro, hay cuentos que no es sino que el cuento sea así, para que aparezca el santo ángel de la interrupción, con el pinchaglobos, ¿no? Con la agujita o la cosita, ¿no? Entonces muchos cuentos se han salvado por su bondad, digamos, pero yo he sufrido mucho el ángel de la interrupción. Y de repente empezar a decir, no, hay cosas que no vale ni siquiera la pena que yo me preocupe, sino que se incorporan como en una conversación naturalmente y continuamos, me echo para atrás y sigo, ¿no? Continúo haciendo lo que venía haciendo, como que la vida es la vida, ¿sí? Ya quisiera uno que el mundo se detuviera para que uno contara el cuento y no hubiera un ruido, una interrupción, una incomodidad, un distractor, un problema, pero no pasa, el mundo sigue, ¿no? Entonces, empezar a aprender como esas cosas me parece que, pues, chévere. Sí, ¿Sí? y en los teatros cuanto más se intenta generar eso, más tose el público, por ejemplo. No sé, Eso. teatro
todo oscurecido a la Mahler, en el momento donde la cantante va a salir a cantar el aria más importante de la ópera, todo, y ahí todo el mundo va a toser, va a abrir el caramelo, va a ocurrir una cosa ahí. Y es muy gracioso, pues un montón de adultos serios, y se escucha alguien que está abriendo un caramelo y lo niegan, y otros de shh, y ya la obra pasa a estar en el público. Habiendo recorrido tantos festivales, te rozaste con muchos, con muchos públicos y también conociste muchísimos cuenteros y cuenteras, y muy buenos, y muy distintos. Seguro que has visto cuenteros que tenían unas técnicas y otros que tenían otros, La repertorios, contraria. tradiciones de lectura y culturales completamente distintos, intereses, maneras de ser, formas de estar en el mundo completamente distintos, y sin embargo hay los que son buenos o buenas o que pasa algo. ¿Podés identificar algo que tengan en común, digamos, personajes tan distintos que vos digas, es un disfrute ver esto, a pesar de que no tenga nada que ver uno con el otro? ¿Hay algo, hay una base que tiene que tener un cuentero para que pase, o una cuentera para que ocurra algo intenso en el espectáculo? Mira, hay una cosa que puede parecer una tontería, pero que la he encontrado en todos los grandes y las grandes narradoras, que es el brillo de los ojos. Sí, vos puedes estar a 500 metros de ellos y los ojos les hacen chas, ¿no? Y eso me parece que es un efecto mágico porque ocurre algo en eso de la mirada del narrador, que es donde ocurren las historias. Entonces, esos narradores que tienen ese brillo en los ojos es como si los ojos, no, la luz no saliera hacia afuera, sino los iluminara a ellos y uno ve la historia pasando en su mirada, ¿no? En su manera de mirar. Eso así como físicamente, ¿Sabes? por decirlo algo. José Campanari me dijo una vez lo mismo, que lo que él mira es los ojos, donde pone la mirada. Fue un lindo consejo. A veces cuando vas a escuchar un espectáculo, ya escuchaste, mirarle los ojos al cuentero o a la cuentera. Siempre es algo muy lindo de ver, cómo está mirando, cómo los... Claro, es que te da las distancias, te da las alturas, te da las relaciones. Yo a los luminotécnicos les digo, lo importante es que se me vean los ojos. Si no se me ven los ojos y parezco un panda, no me sirve. Sí, o sea, cualquier instrucción que yo te haya dado de las luces, si vos ves que los ojos se dejaron de ver más de 2 minutos, mete luz, porque hay que ver los ojos, ¿sí? Puedo haberme equivocado y no lo calibré bien. Luz para los ojos, ¿no? Pero además, entre todos esos narradores, hay como una doble cosa. Por un lado, una honestidad, pero una honestidad me refiero a una postura honesta respecto a su interés por lo que cuentan. ¿Mm? Porque cuando vos tenés interés por lo que contás, también estás revelando tus zonas oscuras, no solo tus luminosidades y hermosuras, sino que en los cuentos aparecen tantas fuerzas, ¿no? Benignas y malignas, y a vos esas te encajan, ¿no? Entonces, esa honestidad de poder mostrar tu zona oscura, digamos, tu cuerda floja, la comparten todos, ¿sí? Todos me están mostrando su cuerda floja, en ese sentido, una honestidad. Y otra cosa es eh, como su capacidad de invisibilidad, ¿sí? O sea, yo los veo, tienen una capacidad de recursos escénicos, todo lo necesario para que la imaginación se amplifique, ¿sí? Pero no los ves. Hay un momento donde ya ellos no los ves, estás viendo la historia. Entonces, de repente, es que me lo preguntaba una vez, y yo por qué me aburro en estos dos monólogos y no me aburro viendo un cuentero que cuenta al mismo tiempo. Y digo, claro, es que al cuentero no lo veo. Al cuentero de la hora y media lo vi 15 minutos, 5 minutos al principio, 5 en la mitad en que nos pegó, digamos, nos animó un poquito con gasolina o con cosas para que, y al final, entonces, pues si yo veo a alguien 15 minutos es muy difícil que me canse. Pero esa capacidad de invisibilidad del narrador, con sus recursos, hacerse visible como historia, digamos. Desaparecer él y que se hace visible como historia nada más. Creo que esas son como condiciones que todos comparten. ¿Mm? ¿Y crees que eso se puede lograr contando como estamos contando ahora en pantallas? ¿Crees que se logra con los mismos recursos que en el escenario o que hay que encontrar otros recursos
más vinculados a la puesta de cámara y tener en cuenta eso. ¿Cómo venís lidiando con estos meses capaz de teatros cerrados y aeropuertos? Ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día me dio un cuento, porque entonces decís, claro, ahora tengo el primer plano, ¿no? La mirada. Eso que es tan importante en el cuentero, la mirada, pues aquí voy a tener la mirada así, súper fácil. Y tenía un cuento y lo vi en la emisión, no lo vi, o sea, vi que lo había grabado bien, había tenido un buen ritmo y tal. Eh, Cuando lo vi en la emisión me di cuenta que me había confiado mucho en la fuerza de la mirada y no tenía nada de ritmo. ¿Me entendés? Y decís, qué loco, porque así estemos manejando un plano a tal, ¿no? La noción del ritmo tiene que ser la misma de cuando estoy parada contra la biblioteca o contra el escenario y contando. Entonces, ¿cómo te ablandás de pronto confiado en un recurso desconocido, como el primerísimo primer plano, pensando que es suficiente? Pero también tenés que verte y decir, no. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje descubrir, por ejemplo, que hay cuentos que no puedo contar en casa, porque no quepo, Claro. porque exigen un cierto trabajo de cuerpo que no me lo permite este marco. Entonces decir, no, ahora grabé 3 de esos y estoy dichosa porque los tengo por fin para poderlos usar, ¿sí? Pero lo he tomado mucho como aprender. En un escenario, digamos, con cámaras, en un lugar más Con grande. cámaras y luces y técnicos, y entonces la sensación de público también, ¿no? Eh, entonces, la verdad lo he tomado no como una carencia, sino como vamos a aprender, a ver qué es esto, ¿no? Porque de aquí, digamos, yo creo que la virtualidad continuará sumada a la presencialidad. Ahora ya no va a desaparecer, sencillamente va a ser una cosa que se suma. Entonces, qué bonito aprender. Ayer estuve a patadas editando un espectáculo yo solita, porque ya tengo harto a los amigos chiquitos que me tienen que hacer ese favor y decís, pero ni que tuvieras 80 años, ponete y aprende. Claro, hay cosas que me tienen que enseñar todavía, pero lo logré, ¿me entendés? Entonces, ya me fui para la cama como hoy aprendí una cosa, mira, y lo logré y limpié esto, y esto ya quedó terminado para otras cosas, ¿no? Entonces lo he tomado mucho como en ese ejercicio de, eh, creo que hay una cosa fundamental en lo que hacemos que es la intimidad. Y esto me parece que es posible con estos recursos, establecer la intimidad. ¿Mm? No me parece que sea, ya teniendo un ingrediente tan importante de la cuentería como la intimidad. Lo otro ya es como, ¿cómo es que dice Miguelito el de Mafalda? Ortopedia. Sí, nos toca un poco con ortopedia, no podemos hacerlo de otra manera por ahora, pero se puede. ¿Mm? Genial. Sí, sabes que, mira, escuché Eso. una charla que tuviste con Nicole Castillo medio que al comienzo del cierre de los teatros y me gustó mucho escuchar lo que decías. Estabas como esperanzada. Creo que dijiste, mira, yo no quedé acá confinada con un camarógrafo y un set. Tengo este velador que se me rompió la segunda vez que lo quise usar y sin embargo se te notaba ahí con ganas de ir a descubrir. Y ahora, mira, ya estás editando y prácticamente con un estudio casero. Yendo ya a un cierre, dándote las gracias, Carolina, no te he parado de preguntar, no he metido nada de aire en esto porque realmente venía viendo cosas tuyas y tenía muchas ganas de escuchar tu palabra eh, con respecto a estos temas. Te quería preguntar unas últimas dos cosas. Una tiene que ver con el tema del prestigio. Acá hay un guionista que se llama Adrián Lackerman en Argentina que tiene un podcast donde entrevista comediantes. Comediantes de la década del 50 de la televisión, capaz un estandapero ahora, capaz alguien que escribe guiones humorísticos para el teatro, distintos tipos de humoristas. Y a todos le pregunta por la cuestión de si el humor, si el trabajo del humorista es prestigioso en la sociedad, ¿no? Como esto que el mejor actor en el Oscar se lo lleva siempre el dramático. O el que hace de enfermo, como dice Enrique Pinti, un humorista argentino. Yo me preguntaba, la narración oral contemporánea, si querés, este fenómeno que está pasando, que ni siquiera todavía tiene un nombre muy claro, a pesar de tener ya
bastantes años de desarrollo, un público, un campo de acción medianamente definido, ¿vos lo ubicás como un arte popular, como un arte prestigioso, como un arte más posmodernista, como un arte de elite? ¿Cómo crees que nos mira o que mira esto el público en general, la sociedad en general? ¿Qué te pasa a vos cuando viajás y decís que te dedicás al cuento? ¿Se imaginan como un artista, una expresión más de teatro callejero o circense, algo muy refinado que se hace en algunos teatros muy selectos? ¿Crees que tiene prestigio el narrador como tenía prestigio en la Edda, el Rapsoda en Grecia, por ejemplo? No, lamentablemente no. Es un poco, es una cosa muy curiosa la que ocurre, porque por un lado, el público en sí, es que, a ver, hay como dos conceptos que se mezclan en la palabra cuentero, cuentista, narrador oral, y es que también, como esa palabra también se usa en mal sentido, es decir, vos me vas a cuentear, vos me vas a engañar, vos me vas a trampear, ¿no? Digamos, los cuenteros en la tradición han sido también estas personas que con una cierta habilidad logran sobrevivir a pesar de sus carencias, digamos, ¿no? Logran sobrevivir un poco como el buscón, ¿no? Y esa doble condición genera a tu alrededor un sistema muy curioso, porque hay como una cosa subyugada a por favor encántame, y otra cosa como de, pero no me vas a engañar, no me vas a engañar, no me vas a engañar, ¿no? Esta doble actitud frente al oficio, ¿no? Entonces, mmm, a nivel como del reconocimiento cultural internacional, en algunos países más o menos está mejor prestigiado que en otros. ¿Sí? Pero en general en ninguno se lo considera el arte eh, que modestia apártate yo considero que tenemos. Es decir, yo veo una calidad de artistas en escena que para mí son incomparables. Cuando yo veo a los narradores en escena, de estos, de los que vos me decías, estos que son una experiencia de la escucha, no veo un arte que se le parezca. Me parece inconmensurable lo que ocurre, ¿no? Entonces, me parece que ese sitio no está dado como debería darse, ¿no? Artistas individuales, un poco lo que dice Pavís, ¿no? Artistas individuales, creadores en la encrucijada, gente que está haciendo una combinación de cosas. Espérate un momento que me suena el teléfono. Aprovechamos este momento en el que Carolina Rueda se fue a atender una llamada de su representante para hacer un pequeño pero muy importante anuncio. El sábado 5 de diciembre vamos a hacer un festival de la reconcha de la gorra, Lengua Viva Fest, un encuentro entre música, poesía y cuento contado. Lengua Viva Fest, transmitido desde Café Vinilo con un increíble line-up de cuenteros, de poetas, de músicos. Estén atentos porque dentro de poquito lo anunciamos y salen a la venta las entradas. No veo un reconocimiento a un trabajo como tan hondo a nivel dramático, a nivel de historia literaria, a nivel de trabajo en el escenario, de cercanía con el público, de adaptabilidad a las condiciones de cobertura, porque es que un narrador lo puedes llevar hasta el fin del mundo. Allá de pronto a los Rolling Stones no los puedes llevar, pero a nosotros sí. Sí, para ir a contar encima de una piedra con la mitad de público focas y la otra mitad de público humano. Eso lo puede hacer un cuentero, ¿me entendés? Esa penetración tan a fondo, tan secreta también, tan misteriosa, tan como agua que se cuela por todos lados, ¿no? Entonces me parece que no está dado el sitio. ¿Mm? Y claro, en gran parte, entonces vienen como los golpes de pecho de claro, pero es que no hemos sido cuidadosos y no hemos sido dedicados. Y sí, claro, pero todas las artes tienen artistas dedicados y artistas no dedicados.
Todas las artes tienen buenos artistas y malos artistas. Sí, gente que trabaja con ganas y gente que trabaja con trampa. En todas las artes pasa, ¿no? Pero en un arte que aunque tiene años, sigue siendo muy joven en el renacer y aparecer en la cultura, eh, estamos como muy castigados por eso, ¿no? Hemos sido castigados por los entornos nacionales y las artes escénicas dudan de que formemos parte de ellas. Y hay un narrador aquí, gestor cultural, que dice que lo que tendría que hacerse es abrir un área que se llamara oralidad. Y el área de la oralidad puedes incluir un montón de artes populares, artes, digamos, élite, por decirlo de alguna manera, porque entonces una cosa es que yo esté interpretando a Stevenson y otra cosa es que esté interpretando las tradiciones orales de la India, ¿entiendes? Y las dos son una manifestación de artes populares, la otra una manifestación de artes élite, que puede que yo logre que funcionen en los dos lados las dos, pero ese sitio no me parece que está siendo valorado de la manera que debería estar. Muy interesante eso de armar un área de oralidad. Acá hay un montón de chicos y chicas de entre 12 años y 19 que hacen cosas freestyle, que improvisan, que dicen poesía, que ellos mismos escriben, y el punto no está en cómo lo escriben, sino cómo lo dicen. Y yo veo que los festivales de narración acá por ahora están separados y estaría bueno mezclar esos públicos, esa gente también, me gusta esa categoría. Lo último que te voy a preguntar, también una tradición de la casa, tiene que ver con 3 recomendaciones de libros. Te voy a dar un tiempito para que las pienses, pensando en un público de gente que son cuenteros o cuenteras, o tienen el morbo suficiente como para escuchar una hora de entrevista de gente hablando sobre narración oral, digamos, algo le debe interesar. Pensando en ese público, si nos podrías recomendar un libro de cuentos, un libro de literatura que no sea cuento, puede ser teatro, novela, poesía, y otro libro que no sea literatura, de ensayo. Hay un libro de cuentos que es una edición de Ciruela que se llama Cuentos Populares de la India, recopilados por Ramanujan. Es una antología estupenda. Es decir, de esas antologías de cuentos donde el 70% de los cuentos te resultan contables. Es muy difícil. Que te resulten 30% contables ya es mucho, pero que sea la proporción al revés es impresionante, unos cuentos impresionantes. Un libro de literatura que se llama Las voces de Chernóbil, de la Premio Nobel del 2015. Ay, ahora se me fue. Svetlana Alexievich, un libro remecedor, conmovedor, una mezcla del reportaje con la literatura de una manera descomunal. Y un libro que te habla cuando la enseñanza está más allá de lo medible por una vida, ¿no? Porque la guerra te deja experiencia, pero una explosión como la de Chernóbil, que termina de limpiarse a los 5000 años, ¿qué experiencia te puede dejar? O sea, ¿cómo logras que eso encaje en una comprensión para vivir? Entonces es un mundo que está como más allá de los dioses, una experiencia que no puedes involucrar en el resto de tu vida y tener un objeto, un resultado. Eso es muy hermoso y muy impresionante. Y un libro de ensayos que se llama Contar es escuchar, de Ursula K. Le Guin, que tiene una serie de conferencias delicadísimas y maravillosísimas. Y voy a colar otro que se llama Cómo escribir cuentos policíacos de Chester. Esos dos los recomendaría como libros de ensayos, porque te enseñan de la atención, de la narración, de la comprensión, eso. El de Chesterton, para contar cualquier género, digamos, tiene ahí algunas instrucciones sobre cómo sembrar una trama, sobre cómo las expectativas que tiene el público también cuando lee ese tipo de género, cómo crear una expectativa, cómo anunciar. Algo que es muy interesante en ese libro es que dice que si querés sorprender al público, tenés que avisarle que le vas a sorprender un poquitito antes, porque si no, es mero susto, es mero impacto. Y eso para el portero es muy interesante. Si quiere asustar, avisa un ratito antes que va a asustar, en la misma manera de contar. Si quiere sorprender, avise que va a sorprender. Carolina,
muchísimas gracias por los cuentos, muchísimas gracias por haber estado en la sala, muchísimas gracias por esta charla desde Buenos Aires. Adiós. Juan, chao, muchísimas gracias a vos por invitarme. Un abrazo enorme.